bastón. Por eso, qué importante es aprender filosofía. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Estábamos viendo entonces estas características o estas influencias que tuvo la filosofía latinoamericana y ya les expliqué de qué manera influyó la filosofía de la Ilustración, cuya esencia era la libertad. Esa era la esencia de la filosofía de la Ilustración, era buscar la libertad. Bien, también quisiera detenerme un poquito en el tercer punto. Dice, el marxismo es acogido por las minorías intelectuales y los grupos populares, por supuesto, jóvenes, porque la filosofía marxista, que proviene de Carlos Marx, un gran economista y filósofo alemán, pues resulta, jóvenes, que tuvo mucha acogida entre la clase y los grupos populares, porque la filosofía de Carlos Marx es a favor del obrero. Carlos Marx defiende con su filosofía los derechos del trabajador, los derechos del obrero, y él consideraba inmensamente injusto que al obrero se le pague salarios paupérrimos, salarios de pobreza, de hambre, y se le obligue a trabajar hasta 16 horas diarias. Eso sucedía en Inglaterra cuando nació el capitalismo, jóvenes. Entonces, Carlos Marx fue un enemigo a muerte del capitalismo y él predijo que el capitalismo lo único que va a crear va a ser una pequeña minoría, un grupito pequeño de gente inmensamente rico, mientras la mayoría de la humanidad va a quedar inmensamente pobre, que eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Entonces, como Marx defendía los derechos de los trabajadores y Marx decía que los trabajadores tienen que organizarse en sindicatos, que los trabajadores tienen que reclamar sus derechos, que no se queden con la boca callada, que ustedes, si el derecho les asiste, ustedes tienen que reclamarlo. Y él decía que los derechos no se los exige de rodillas, no, o sea, no se los pide de rodillas como quien el otro te va a hacer un favor, sino que si es tu derecho hay que exigirlo con toda frontalidad y hay que exigirlo peleando y luchando. Entonces, fíjense, Carlos Marx con su filosofía promovía la revolución, promovía la rebelión de las clases obreras en contra de los burgueses para exigirles un trato más justo, para exigirles mejores salarios, mejores condiciones de vida. Y es así, jóvenes, como que guiados por la filosofía marxista, en Latinoamérica se han dado muchísimas protestas, rebeliones y revoluciones que han ayudado a conquistar nuevos derechos a favor de los pobres y a favor de los obreros. Por tanto, pues por esas razones, la filosofía marxista fue muy bienvenida, muy bien acogida en Latinoamérica. ¿Sí? Eh, Listo, bueno, vamos a ir un poquito más acá. Ya, aquí tenemos, jóvenes, rasgos de la filosofía latinoamericana. Por un lado, la filosofía latinoamericana se caracteriza por su perspectiva histórica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no perdemos desde nuestro punto de vista, no perdemos la perspectiva de la historia que vivió Latinoamérica. No perdemos de vista que Latinoamérica sufrió una tragedia en la conquista, de que Latinoamérica fue ultrajada y fue saqueada por los imperios europeos. No perdemos de vista de que Latinoamérica sigue siendo lamentablemente de una u otra manera colonia económica, colonia tecnológica de las grandes potencias mundiales. Y no perdemos de vista de que así como en el pasado, solo con las luchas Latinoamérica consiguió la libertad, pues en el presente los latinoamericanos tenemos que seguir luchando por nuestra libertad. ¿Qué libertad? La libertad económica, ser países autosuficientes, capaces de generar la suficiente riqueza para no tener la necesidad de andarnos endeudando con los países ricos, ¿sí? Tener la suficiente autonomía para crear nuestra propia tecnología. No vaya a ser que algún rato el dueño de Google, el dueño de Facebook, el dueño de Amazon, el dueño de las grandes corporaciones norteamericanas amanezcan de mal hígado y digan, bueno, al Ecuador le vamos a cortar el Internet. Google ya no existe, ni el Internet ya no van a tener acceso los ecuatorianos. ¿Qué haríamos ahí nosotros? Prácticamente estaríamos de brazos cruzados. Exigirles.
Pero ¿y cómo les exigimos a estos países tan poderosos? Ni siquiera nosotros les vamos a decir, ah, no, pero es que ustedes no tienen derecho de hacer eso, nosotros tenemos derecho a la información. Ellos dándole razones. Ellos van a decir, nos importa un comino que ustedes tengan derecho a la información. Si yo no quiero, no les doy el internet. Y si yo quiero, les doy. Y les van a decir, a ver, oblíguenme entonces a darles internet. ¿Acaso el Ecuador tiene tecnología, tiene armas, tiene un ejército como para declararle una guerra a Estados Unidos, a China? Ni pensarlo, No, ni pensarlo. Entonces, jóvenes, por esas razones, miren, seguimos siendo dependientes y estamos a las órdenes de esos grandes potencias, porque nos falta liberación, liberación tecnológica, liberación económica, lo cual se consigue, jóvenes, solamente mejorando la educación. Con la educación se conseguirá esto. Bueno, luego la filosofía latinoamericana se ha redactado por medio de ensayos. El ensayo es una forma de escribir que tiene tres partes básicas: introducción, desarrollo, conclusiones. Esa ha sido la forma como se ha escrito la filosofía latinoamericana. Por otro lado, la filosofía latinoamericana tiene el rasgo también de la subjetividad, es decir, se toman en cuenta los puntos de vista de cada pensador. Y los fines que busca la filosofía latinoamericana, como ya les expliqué, sobre todo es la liberación. Somos conscientes de que en nuestra historia, en el pasado, durante cientos de años fuimos esclavos de los españoles y que ahora lamentablemente seguimos siendo esclavos de las grandes empresas tecnológicas y de las grandes economías mundiales. Por lo tanto, Latinoamérica sigue gritando al cielo liberación. Necesitamos autonomía económica, necesitamos ese bienestar económico. Por eso, jóvenes, como filosofía ancestral latinoamericana, tenemos la filosofía del buen vivir, ¿sí? Que en lengua nativa se dice summa causae. Esta filosofía, jóvenes, es propia de toda la región andina. Y recuerde usted que la región andina nos estamos refiriendo a la cordillera de... ¿A qué cordillera nos referimos con la región andina, jóvenes? A la de cordillera... los Andes. De Eso, los Andes. correcto. De ahí viene el nombre andino, de los Andes. Pues bueno, jóvenes, en la cordillera andina es que surge y se maneja el principio del summa causae. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, profe, Sí, diga. sintió el temblor, profe. ¿Puede repetir, José? Sintió el temblor, profe. Ah, en la madrugada. No, les cuento que no. Para nada, para nada. No sé si ustedes, pero no. Yo cuando ya me desperté solamente leí las noticias y decían que hubo sismo, que hubo... Digo, yo no sentí nada. Bueno, en buena hora, porque a veces esos sismos en la noche, en la madrugada, más asustan. Entonces, mejor que no. Jóvenes, quiero mostrarles una realidad muy triste. Muy, muy triste, jóvenes. Quiero mostrarles esta realidad de un hermano país de Centroamérica que se llama Honduras. De hecho, tengo amigos muy allegados que viven ahí y me cuentan un poco lo que están sufriendo. Acuérdense usted, jóvenes, que el año pasado Honduras fue devastado por dos de los huracanes más poderosos que han destruido estos países centroamericanos en muchísimos años. Dos huracanes le cayeron a Honduras. Súmale a eso que Honduras es, si no es el primero, por lo menos es uno de los países más violentos y peligrosos del mundo, porque están regidos y dominados por las maras. ¿Y qué son las maras? Son estas pandillas poderosísimas y súper numerosas que controlan incluso sectores políticos y sectores de la policía de ese país. En Honduras, más del 50% de la gente vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que sobreviven con $1 al día. ¿Usted puede comer con $1 al día?
Uno dice, no, profe, pero ¿cómo? Si, a ver, si compro la leche para el pan, el queso de la mañana, las frutas, el cereal, la granola o la avena o el yogur, no, profe, gasto más de $1 solo en el desayuno. Pues bueno, jóvenes, estas personas que viven en extrema pobreza en Honduras tienen que arreglárselas con $1 diario. La mitad de la población de Honduras le toca hacer eso. Bueno, jóvenes, en esa desesperación tremenda, porque Honduras vive una pandemia terrible, ¿sí? Es un país muy pobre. Encima de eso le cayeron 2 huracanes que a miles y miles y miles de hondureños les tumbó las casas, casitas de madera, casitas de guadúa con techos de zinc, les tiró por el piso todo. Quedaron en la calle. En la desesperación, ¿saben lo que hicieron, jóvenes? Organizaron una caravana, que no es la primera, no es la primera. Organizaron una caravana para irse caminando desde Honduras, cruzar por la frontera con México y llegar a Estados Unidos para buscar un futuro para sus hijos. Y lo triste no es que solo van hombres y ya ahí a jugarse la vida, no, no, van mujeres y las mujeres van con niños en brazos incluso. Esa es la realidad triste de Latinoamérica, jóvenes, y por eso Latinoamérica necesita liberación. Y miren lo que sucedió cuando llegaron los hondureños a Guatemala. ¿Qué es lo que hizo la policía y los militares de Guatemala? Observen esto. Tras días de contención, el domingo se produjo la primera carga violenta. La policía utilizó palos y gas lacrimógeno para obligar a retroceder a un grupo de la caravana de migrantes hondureños. Según las autoridades, se han registrado heridos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad. Más de 9.000 personas partieron el pasado jueves en diversas fases desde San Pedro Sula, en Honduras, a través del paso fronterizo de El Florido, para llegar el sábado al departamento de Chiquimula. El gobierno asegura haber detenido allí el movimiento masivo de personas. El grupo varado en Chiquimula está compuesto por unos 6.000 migrantes. Del resto, algunos han logrado avanzar y en otros casos la multitud se ha diluido. Además, cerca de 1.000 hondureños fueron ya devueltos a su país, según cifras del Instituto. Miren, jóvenes, van con niños. Es una cosa que es desgarradora esta realidad. Guatemalteco de migración. Pero eso no acaba. Sí, miren cómo lo llevan a los niños. ¿Se imagina usted caminar miles de kilómetros hasta llegar a Estados Unidos? ¿Usted tiene idea de la desesperación que vive esta gente? Con las esperanzas del grupo. Pues gracias a Dios ya pasamos lo que es la primera parte, que es Guatemala, y si Dios lo permite, pues pasaremos más allá y todo con fe, todo se hace. Solo es de tener fe. La caravana huye de la violencia y la pobreza de Honduras, agudizada por la pandemia y 2 huracanes devastadores. Su objetivo, llegar a Estados Unidos y a una vida mejor. Primero que empezamos a encontrar es un empleo. Tratamos de pensar siempre en la familia para que ese pensamiento nos motive a llegar, tratar de ayudarle lo que nos han ayudado. Pero los migrantes tienen por delante una policía guatemalteca que ya se mostró dispuesta a cargar con dureza contra ellos. Este es solo un primer obstáculo, antes siquiera de llegar a las fronteras más fortificadas de México y Estados Unidos. Bueno, jóvenes, esta realidad es súper terrible y súper triste. Esta es Latinoamérica profunda. Y por eso, jóvenes, estas filosofías, los principios del buen vivir, hoy más que nunca tenemos que aplicarlo. Porque los principios del buen vivir y el buen vivir mismo, pues nació justamente para mantener esa armonía, ese equilibrio. Miren, entre los principios del buen vivir, a ver, déjenme ver la hora, creo que ya estamos finalizando. Profesor, este video que acabamos de ver es como si estuviera realizando el paro nacional. O sea, así como pasó en el paro nacional en el puente Ah, ya, bueno, y por la que conecta el cantidad. San Borondón. Sí, solo que es en otro contexto muy distinto, Anastasio. Sí. Y bueno, yo lo que les quería indicar, jóvenes, es de que la filosofía latinoamericana tiene que seguirse desarrollando para encontrar vías, jóvenes, de liberación para nuestros pueblos. Nuestros pueblos latinoamericanos merecemos liberarnos de la corrupción,
de la pobreza, del hambre, de las guerras, del narcotráfico, de la trata de blancas. Encontrar la esperanza. Merecemos liberarnos de los carteles que gobiernan nuestros países. Y como dice Anastasio, encontrar y devolver la esperanza a las futuras generaciones. Con esta pandemia, jóvenes, nuestros países latinoamericanos están adquiriendo deudas increíblemente altas. Adivine a quién le va a tocar pagar esa deuda. A usted, joven. Usted va a vivir el futuro y su futuro va a tener que vivirlo para pagar esas deudas. Y si usted no logra conseguir un buen trabajo, si usted no logra posicionarse en el futuro con un buen trabajo, seguro, estable y bien remunerado, sí que la va a pasar bien difícil, bien dura. Por eso, jóvenes, hay que estudiar, hay que prepararse, tenemos que elaborar nuestra propia filosofía de vida, que eso tenemos que hacer, nuestra propia filosofía de vida para sacar adelante nuestro país y a todo este hermoso continente latinoamericano. Bueno, jóvenes, ahí terminamos y pues nada, de aquí nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense y que pasen muy bien. Chao, profe. Chao, que pasen bien, cuídense. Chao, profesor. Chao, cuídense.